Hola estudiantes, ahora que ya sabemos qué es un capacitor y un inductor, podemos empezar el estudio de los circuitos resistivo-capacitivo, o RC, y los circuitos resistivo-inductivo, o RL. La corriente sobre el inductor en un circuito, RL, sin fuente con una corriente inicial y sub cero, responde a la ecuación, donde R puede ser una resistencia equivalente, o bien una resistencia Thevenin, y L puede ser una inductancia equivalente. Este es el caso más sencillo de un circuito RL, en el que teníamos una fuente conectada al circuito que luego fue desconectada. Puesto que la corriente en el inductor cae de manera exponencial, toda corriente que circula por el circuito debe seguir el mismo comportamiento funcional. Esto resulta evidente si consideramos a la corriente en el inductor como una fuente de corriente que se aplica a una red resistiva. También puede darse el caso que nos interese la respuesta del circuito después de que es conectada a una fuente, entonces la respuesta viene dada por la ecuación, donde la corriente evaluada en el infinito, se calcula analizando el circuito con la fuente conectada, considerando al inductor un alambre o un cortocircuito. Un caso más general es cuando en el circuito RL, el inductor tiene una corriente inicial I, sub cero, pero luego sucede algo en el circuito que la hace cambiar a una corriente final I, sub infinito, en este caso la ecuación es. Desde esta ecuación podemos llegar a las dos anteriores. Cuando toda la energía la disipa un resistor, la corriente en el infinito es cero, entonces llegamos a la primera ecuación. Y cuando nos interesa la respuesta cuando el circuito se acaba de conectar, la corriente inicial es cero y llegamos a la segunda ecuación. Daremos un ejemplo de un circuito RL, que sea representativo. El interruptor de la figura permaneció cerrado durante un tiempo prolongado. A. Proporcione la corriente en el inductor para un tiempo menor a cero. B. Justo después de abrir el interruptor, encuentre la corriente sobre el inductor. C. Encuentre la corriente sobre el inductor en el infinito. D. Obtenga una expresión para la corriente del inductor relativa a un tiempo mayor a cero. Recordemos que cuando la corriente no cambia, el inductor se comporta como un cortocircuito. A. Para encontrar la corriente para un tiempo menor a cero, utilizaremos el método de superposición. Utilizando solo la fuente V1, y considerando al inductor como un cortocircuito, la corriente I, sub L1 del inductor es 5. Dejando encendida la fuente V2, la corriente I, sub L2 es, menos 20. Por lo tanto la corriente neta I, sub L sobre el inductor es, menos 15 amperios. B. Cuando nos piden la corriente justo después de que se abra el inductor, nos piden el límite cuando en la función de corriente, el tiempo tiende a cero por la derecha. Como sabemos que en un inductor la corriente no puede cambiar bruscamente, en un tiempo inmediato luego de que se abra el interruptor, la corriente sigue teniendo el mismo valor de menos 15 amperios. C. Para calcular la corriente en el infinito, redibujamos el circuito y de nuevo consideramos al inductor como un cortocircuito. La corriente en el infinito es 5 amperios. D. Tenemos la expresión. Sustituyendo tenemos lo que nos da como resultado, la cual es una expresión para calcular la corriente en el inductor en un tiempo mayor a cero. Un análisis similar se hace para un circuito RC, con la diferencia que es preferible trabajar con voltaje. La ecuación general es. También observe que la constante que acompaña a la variable tiempo en un circuito RC, es. Mientras que en un circuito RL, es. De igual manera daremos un ejemplo que sea representativo. Para el circuito mostrado en la figura, determinaremos para un tiempo mayor a cero, A. La tensión en el capacitor. B. La corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios. C. La corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios. Primero encontraremos el voltaje inicial en el capacitor, para esto, redibujaremos el circuito para un tiempo menor a cero, considerando al capacitor como un circuito abierto. A partir de acá calcularemos la resistencia equivalente de las resistencias de 2, 4, 3 y 8 ohmios, lo que nos da una resistencia equivalente de 10 ohmios. Esto nos permite simplificar en gran medida el circuito, sin afectar la diferencia de potencial que se desea calcular. Utilizaremos el análisis nodal para calcular el voltaje inicial en el capacitor.
Si elegimos el nodo inferior como el nodo de referencia, inmediatamente vemos que el nodo Y es de 100 voltios. Y la ecuación del nodo X es muy fácil de identificar. Por lo tanto, X es 40. El cual es el valor de la diferencia de potencial inicial que tiene el capacitor. Para calcular las corrientes sobre las resistencias de 2 y 3 ohmios, primero hay que calcular la función de voltaje del capacitor. Para cuando el interruptor se abre, el circuito redibujado queda de esta manera. Inmediatamente vemos que la resistencia equivalente es la misma que había sido calculada anteriormente. Es decir, 10. La capacitancia es de 1 faradio. Al final, el capacitor se terminará descargando y toda la energía será disipada por los resistores, por lo tanto el voltaje en el infinito es 0. Y ya que conocemos el voltaje inicial, solo resta construir la ecuación. Sustituyendo tenemos. Considerando al voltaje del capacitor como una fuente de voltaje, ya podemos calcular las corrientes en los resistores. Volvemos al circuito, y por conveniencia calculamos la resistencia equivalente de los resistores de 2, 3 y 4 ohmios. Lo que nos da un resistor equivalente de 2 ohmios. Llamaremos a este resistor 2', para no confundir con el otro resistor del mismo valor. Luego por divisores de voltaje tenemos que el voltaje sobre el resistor 2' es... Recordando de dónde es que se obtuvo el resistor 2' tenemos... Después, es muy fácil calcular las corrientes deseadas. Para la corriente sobre la resistencia de 2 ohmios tenemos... Y para la corriente sobre la resistencia de 3 ohmios tenemos... Donde finalizamos el problema. Que quede claro que los pasos y caminos que se han tomado para la resolución de los dos problemas no son los únicos. Queda a la elección del estudiante el método a utilizar, a menos que en un examen se indique que se tiene que resolver de una manera en específico. Se advierte que algunas fuentes, de voltaje o de corriente, son funciones de escalón unitario, por lo que recomiendo estudiar dicha función, ya que aunque parezca sencilla, estas pueden complicar un ejercicio. Espero que el video haya sido útil.